Ok, chicas, chicos, Primera Guerra Mundial, ¿vale? 1914-1918, llegamos ya al siglo XX. El siglo XX también va a estar un poquito largo. Tenemos que ver la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, tenemos que ver la crisis del 29, tenemos que ver la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de los autoritarismos, ¿qué más? Guerra Fría, década de los 60 y la caída del bloque soviético con la globalización. Son cerca de 10 temas, entonces está larguito, pero no tanto. Bueno, están un poco cortos los temas. Primera Guerra Mundial, vamos a ver cómo empieza el chisme en el siglo XX. Pues seguimos arrastrando consecuencias de ¿qué? De la revolución industrial. Pues obviamente somos una sociedad industrializada, la revolución industrial va a marcar, les repito, un parteaguas. Y apréndete ya ese encadenamiento. Fíjate desde cuándo lo estamos utilizando y nos ayuda a explicar cuántos temas. La revolución industrial que te genera sobreproducción y que te genera ¿qué? Saturación del mercado. ¿Y que te genera qué? Búsqueda de nuevos mercados. ¿Sí o no? ¿Y que te generó qué? El imperialismo. ¿Te das cuenta cómo ya la historia te empieza a sonar con más sentido? ¿Sale? Es lo que quiero. Así como esto, que lo vayas haciendo. Esto es muy repetitivo y es como muy fácil de entender. Pero así te tienen que sonar todos los temas. ¿Va? Ya sabemos, hay una saturación del mercado. Se pelearon, bueno, más bien se repartieron el mundo. Francia, África, Inglaterra, Asia, Estados Unidos, América. ¿Vale? Ok, ya las potencias ya tenemos lo que son nuestros mercados, nuestros países, a dónde les vamos a vender y de dónde vamos a sacar recursos. ¿Va? Sin embargo, ¿qué pasó en la primera mitad del siglo XIX? Surgieron nuevos países. Sale Italia y sale Alemania principalmente. Y Alemania surge como un país industrializado, un país potencia, un país rico. Se vuelve la potencia económica por excelencia de Europa. Sale económicamente, comienza a superar a Inglaterra. ¿Cuál es el problema de Alemania? Que no tiene colonias. Pues, ¿dónde vendes? El mundo ya se repartió, tú todavía no nacías, ¿no? Ya repartieron los terrenos del abuelo y tú todavía no estabas, ¿no? Entonces pues ya no te tocó herencia. Algo así le pasó a Alemania. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Pues obviamente se cabronan. Obviamente comienzan a pelear estos territorios. Y de hecho esta es la causa principal de la Primera Guerra Mundial. La causa económica pues son los mercados. Güey, tú te estás quedando con África, tú te estás quedando con Asia. Y pues yo que soy una potencia económica más fuerte, no es posible eso. Te repito, el crecimiento económico también representa crecimiento político, poder político. Alemania tiene varo, no tiene por qué chingados hacerle caso a Inglaterra ni a Francia. ¿Va? ¿Qué empiezan? Se empiezan a formar alianzas. Apréndete las alianzas de la primera y de la segunda, se confunden. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver triple alianza y en la segunda vemos los aliados. En la primera son las triples. Eso recuerda nada más. En la primera son las triples. ¿Va? Tenemos la triple entente, Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Sale? No es triple porque después se va a incorporar Estados Unidos y va a haber algunos apoyos como Serbia, como Grecia, como Japón. ¿Vamos bien? Pero los tres principales, Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Sale? Triple alianza. Alemania, el imperio austrohúngaro y el imperio turco-otomano. Italia también va a formar parte de esta alianza, pero también lo ponemos con un asterisco. ¿Por qué? Porque más adelante en la guerra va a cambiar de bando. Ahí va a andar cambiando Italia. ¿Va? Los tres principales, Alemania, Austro-Hungría y el imperio turco-otomano. ¿Va? ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues ya se empiezan a formar los equipos, se empiezan a formar los equipos. Güey, ya tienes tu grupo de amigos, yo ya tengo mi grupo de amigos, ya se están calentando las cosas. Y eso, un reflejo un reflejo claro, no clásico, perdón, un reflejo claro va a ser la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Concepto que vamos a ocupar mucho. No es cierto, no tanto, pero sí lo vamos a ocupar. Sí dije, nada, sí me exageré. Estaba pensando en otro. Carrera armamentista. Sé que es una carrera armamentista. ¿A qué te suena? Una competencia. Correcto, más o menos es una competencia. Esto lo vamos a... ¿Lo qué? De armas. De armas, correcto. Sí, a eso. Muchas veces en tu examen vas a encontrar palabras que obviamente no vimos, ¿no?
chingado español tiene más de 29,000 palabras, no las vamos a ver todas. Pero tienes que deducir, ¿sale? A veces tienes que deducir con la forma de la palabra, ¿sale? En efecto, es una competencia de armas. Lo vamos a ver más en la Guerra Fría, ¿sale? Hay una carrera armamentista entre Estados Unidos y la URSS para ver quién chingado produce más bombas. Pero la paz armada es otro tipo de carrera armamentista. Se conoce como paz armada, ¿por qué? Pues porque a pesar de que es una época de paz, en donde todos se están llevando bien, pues de repente el chingado vecino pues compró tanques, ¿no? Y güey, pues si estamos en paz, ¿por qué compras tanques? ¿No? Entonces yo voy a comprar aviones, y entonces el otro compra bombas, y el otro le mete varo a su ejército, y cada pinche país le va metiendo más varo a su ejército. Dice, güey, estamos en paz, pero ya todos se están preparando para los chingadazos. Cuestión de tiempo, cuestión de algún fenómeno, una gota que derrame el vaso. ¿Y qué es esta gota que derrama el vaso? El asesinato del archiduque Franz Ferdinand, ¿vale? Sí, es el heredero al trono de Austro-Hungría, ¿va? Anda de visita por Serbia y hay un grupo, hoy en día es un grupo de música, se los recomiendo. Se llama Mano Negra, pero en este entonces es un grupo anarquista, ¿no? Y estos güeyes, si mal no recuerdo, lo detonan. No me acuerdo cómo lo matan. Pero este grupo anarquista pues mata al archiduque Franz Ferdinand. ¿Y qué pasa a partir de aquí? Pues es la gota que derrama el vaso. Sale Austro-Hungría, le va a declarar la guerra a Serbia. Serbia pues está en peores condiciones, así que Rusia le declara la guerra a Austro-Hungría. Alemania le declara la guerra a Rusia. Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania y se empieza a hacer el desmadre. Cada país comienza la declaratoria de guerra. Da inicio a la Primera Guerra Mundial. ¿Vamos bien hasta aquí? Va. La Primera Guerra Mundial la podemos dividir en dos fases y sus consecuencias, o tres fases, como ustedes lo quieran ver, dos fases. Fase de movimientos, ¿vale? La fase de movimientos es esta guerra como nosotros la conocemos. La guerra que has visto en las películas, ¿no? Chingo de ejércitos, caballos, balas, conquistando, invadiendo y demás. Se le conoce justamente así como fase de movimientos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a ver los movimientos, desplazamientos de los grandes ejércitos, ¿vale? Son invasiones y batallas. Alemania va a ser el principal participante de las dos, ¿sale? Pero evidentemente, pues de la Triple Alianza es el país líder, de la Triple Entente el país líder tiende a ser Inglaterra, ¿vale? Son los países que tienen más varo, ¿va? ¿Qué va a pasar? A diferencia de aquí Inglaterra y Francia son países desarrollados, ¿va? Rusia, te repito lo que te dije el otro día, tenemos el reflejo de que, pues, pinche Rusia ahorita, Putin, ¿no? Potencia económica, pero no, estamos hablando de Rusia al principio del siglo XX, lo vamos a ver en el siguiente tema. Es un país súper pobre, ¿sale? Sí tiene un chingo de tierra, pero es un país feudal, y es tierra, pues, de invierno, ¿no? ¿Qué chingas vas a plantar si es hielo? ¿Sale? ¿Qué pasa a partir de ahí? Estos dos países son potencia, y este país de acá, ¿vale? Que son principalmente los que van a llevar la guerra en cuanto tal, ¿vale? Desafortunadamente para Alemania se va a terminar dividiendo en dos. Se le va a conocer de hecho como las potencias centrales. Alemania va a quedar en el centro de Europa, mientras por un lado va a combatir con Francia y por el otro lado va a combatir con Rusia e Inglaterra. Vamos bien hasta aquí. Esto va a dividir su ejército y va a limitar en gran medida su participación militar. De hecho, es algo que va a traumar a Hitler muchísimo en los años posteriores. Va a buscar evitar dividir a toda costa su ejército, ¿va? Sin embargo, con toda esta división, Alemania va a avanzar sobre Francia. Pregunta que yo sé que me van a decir, no la he visto, pero ahí voy. ¿Han visto la película que se llama Caballo de Guerra? ¿Sí o no que no la han visto? Y es muy famosa, hasta ganó Oscars y toda la cosa. No, te la recomiendo, de verdad, esa sí te la recomiendo, está chida. Si te gustan esas películas de animales, así de, ay, Marley se murió, están chidas. Trata de un caballo, justamente, no, obviamente, un caballo de guerra.
porque pues nosotros tenemos la idea de que solamente reclutan personas, pero no, Primera pinche Guerra Mundial también reclutaban caballos, un grupo, ¿no? O sea, tú tienes tu mascota y justamente se trata de eso, ¿no? De un morro que tiene su mascota, un caballo, y pues llegan por la guerra, pues llegan por el morro y llegan por el caballo, ¿no? Entonces, pues cada uno se separa. Y te van mostrando las vivencias del caballo, está muy chida. Sin embargo, lo que te iba a comentar de aquí es que hay unas escenas bastante importantes y bastante buenas para hacer referencia a esto. Tenemos aquí, recuerda, a partir de la Revolución Industrial, más de la Primera Guerra Mundial, comienza a marcarse una diferencia en la cuestión militar. ¿Sale? ¿Recuerdas a lo mejor relatos como el de los 300, ¿no? Donde, ay, güey, son 300 hombres que detuvieron un ejército de 100,000 cabrones. No, porque pues son valientes y la estrategia que utilizaron y son buenos guerreros. Muchas veces la guerra dependía de las capacidades del ser humano, ¿sale? Sin embargo, a partir de la industrialización, la revolución industrial no solamente es lo económico, no solamente es hacer sillas y mesas. La revolución industrial tiene impacto en todos los sectores de la vida. Y dentro de esos sectores también está el sector militar. La revolución industrial va a marcar un parteaguas porque las guerras ya no van a estar definidas por la capacidad de los ejércitos, ya van a estar definidas por las capacidades económicas, ¿no? En esta película me gusta mucho porque hay un enfrentamiento entre Francia y Alemania, mientras Francia llega con sus bayonetas, con sus rifles, ¿no? Sus caballos y la chingada. Alemania desarrolla la metralleta y le parte toda su madre a su ejército de Francia. ¿Por qué? Pues porque estás hablando de una arma ya industrializada. ¿Importa que tengas tino con la metralleta? No, claro que no. Vas a disparar como pendejo a donde sea, pero le vas a dar un chingo de gente. Diferencia con todas las armas anteriores. Vamos bien hasta aquí. Alemania va a avanzar sobre Francia. Tiene una superioridad técnica muy amplia. ¿Vale? Sin embargo, son superiores. Tienen mejores armas. Ya hay armas industriales. Sin embargo, todavía hay algunos limitantes. ¿Sabemos qué son las trincheras? ¿Sí? ¿Qué son las trincheras? Eso que está dibujando, ¿sí o no? Pues sí, hoyos en la tierra, ¿cierto? Se desarrollan las trincheras, ¿por qué? Porque en efecto comienzan a desarrollarse las metralletas y, güey, pinche balacero para todos lados. Entonces, antes de llegar a París, Francia, algún listillo se le ocurre hacer unos hoyos en la tierra y pues nos enterramos, ¿no? Y disparamos, dejamos las armas disparando y esperando detener al otro ejército y en efecto, esta técnica les va a ayudar para detener el avance de Alemania. No va a lograr tomar Francia, se van a detener en la guerra de las trincheras, ¿va? Dando inicio a nuestra segunda fase, la guerra de trincheras. Preguntas, datos curiosos de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? ¿Cuál fue, la principal arma, el arma más letal en la Primera Guerra Mundial? Ya había aviones, ya había bombas con aviones, obviamente, ya había granadas, el gas mostaza, algunas armas biológicas, ¿no? La metralleta. ¿Cuál fue el arma más mortal de todo este periodo? El alambre de púas. ¿Por qué? Justamente se desarrolla para fortalecer las trincheras. La parte más violenta de la guerra van a ser la guerra de trincheras. ¿Sale? Y esta guerra se vuelve un tanto lenta y económica. Una guerra de resistencia. Segundo dato curioso. ¿Cuál fue la principal causa de muerte? O sea, el arma más mortal fue el alambre de púas. Pero la principal causa de muerte justamente también tiene que ver con las trincheras. ¿Cuál? La mordedura de roedores. Rabia. ¿Sale? ¿Por qué? Pues estás en un hoyo. Chingo de años. ¿No? Chingo de años en un hoyo. Donde aquí haces tus necesidades, ahí duermes, ahí comes, y no tú. Tú y chingo de personas. Evidentemente va a haber ratas, ¿no? Y evidentemente pues hubo mordeduras. Estamos apenas en el desarrollo de la tercera revolución técnica. Está entrando la electroquímica, apenas están los conservadores, desarrollo de algunos medicamentos y demás. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Pues muchísimos muertos por infecciones. La guerra de trincheras se vuelve una guerra lenta en este sentido porque los ejércitos no van a avanzar.
Son personas disparando a ver a qué chingado le doy. Son meses para tomar un poblado, años, y ni siquiera se toman de forma firme. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es una competencia entre ejércitos a ver qué pinche país tiene más varo. Porque son muchísimos hombres que no están trabajando, que están gastando recursos, que están gastando alimentos. Es un costo a ver quién país aguanta más a mantener estos costos. ¿Sale? En este sentido, pues obviamente el país que lleva la ventaja es Alemania. ¿Quién lleva la desventaja? Rusia. Y Rusia, de hecho, le va a estallar un conflicto. Rusia no tenía que estar ahí en esa guerra. ¿Por qué? Porque no tiene las condiciones técnicas, de verdad, lo vamos a ver, lo voy a repetir en la Revolución Rusa. Pero Rusia, dato real. En la Primera Guerra Mundial había un rifle por cada 15 soldados rusos. Dices, güey, ¿a qué vas? ¿A qué vas? ¿No? Me estás mandando a tu ejército, no tiene las condiciones técnicas para hacerlo. ¿Sale? ¿Qué es lo que le va a pasar a Rusia? Ojo, porque eso pasa en 1917, no es consecuencia. Pasa antes de que termine el conflicto. Le estalla la Revolución Rusa. Lenin, le van a abrir puertas, de hecho Alemania lo manda para Rusia. Lenin empieza a alborotar a la gente, vámonos a levantar contra el zar. Y pues el zar dice, no, mejor me salgo, necesito mi ejército que me cuide y me salgo del conflicto. Desequilibrando la balanza del conflicto, ¿no? Ahora pues Alemania ya tiene un competidor menos, sigue teniendo la superioridad técnica, comienza a avanzar sobre los ejércitos. ¿Qué pasa ante esta situación? Mitos y leyendas, historia oficial que nos dice, la historia oficial nos dice, bueno, que Estados Unidos es un aliado de ellos, es un aliado indirecto, si bien no está participando en la guerra, sí les ayuda con el abastecimiento, ve que se los está llevando la chingada en lo económico, entonces yo te doy petróleo, yo te doy balas, yo te doy esto. Al ver el desequilibrio, esto ya no es historia oficial, ¿sale? Esto ya es chisme, pero es lo que cuenta la leyenda. Que al ver el desequilibrio de fuerzas, ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos decide participar en la guerra. ¿Cómo lo hace? Envía un buque petrolero, el Lusitania, ¿sale? Manda el buque y pues un submarino alemán dispara un torpedo, lo hunde y pues Estados Unidos lo va a tomar como una declaratoria de guerra. Algunos historiadores dicen pues tal vez lo hundió ellos solitos porque Alemania no le convenía para ni madres hundir este buque petrolero. Sin embargo, se hunde el Lusitania, me aprendo el nombre y Estados Unidos entra a la guerra, entra al conflicto, ya tardísimo, ya prácticamente termina en el 18. ¿Qué va a pasar? Pues Estados Unidos es una potencia económica, si no es la más fuerte, si es de las más fuertes. Para este entonces, paréntesis, algunos historiadores, y si quisiera que lo viéramos así, determinan que la Primera y Segunda Guerra Mundial no son conflictos separados. Son son dos etapas de un mismo conflicto, que es la concepto importante hegemonía mundial. Aquel país que se va a convertir en el proyecto líder de todo el mundo. Ya tuvimos las potencias en el feudalismo, ¿no? Inglaterra y Francia. Ok, esos fueron los países hegemónicos del feudalismo. Ahora en el capitalismo hay otras potencias. Y justamente la Primera y Segunda Guerra Mundial es la definición de esta hegemonía. ¿Hegemonía entre quién? Alemania y Estados Unidos. ¿Vamos bien? ¿Qué pasa a partir de aquí? Pues Estados Unidos entra al conflicto, dando la victoria a la Triple Entente. ¿Vamos bien hasta aquí? Consecuencias del chisme. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Tres grandes consecuencias podemos sacar. Uno, el Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles? Un documento que se firma terminando la Primera Guerra Mundial. Sale en el que dice el que pierde paga. ¿Quién perdió? Alemania perdió. Alemania te vas a encargar de pagar todos los costos de la guerra, la reconstrucción de Europa. Así mismo, tu ejército va a desaparecer. Sale, vas a tener prohibido tener ejércitos, están los pinches locos ustedes. Y por último, tus fronteras van a ser reorganizadas. Muchos de los territorios que conquistaste te los vamos a quitar, ¿vale? Y los vamos a repartir, obviamente. ¿Va? Segundo, creación de la Liga de las Naciones. ¿Qué es la Liga de las Naciones? Es una institución que es, ahí se los pongo
para más fácil, la mamá de la ONU, ¿no? Es el primer intento de la ONU, nada más que resultó ser muy inútil, como la ONU, pero está más inútil todavía. ¿Por qué? Porque la Liga de las Naciones tiene la particularidad de que, esta la crea Estados Unidos, viejos mañosos. Dicen, ¿qué creen, cabrones? Ustedes se pelean mucho. ¿Saben qué? Necesitamos un árbitro. Necesitamos a alguien que pueda mediar las cosas sin que nos agarremos a chingadazos. Vamos a crear una institución mundial, ¿va? La Liga de las Naciones. Todos los pinches países están obligados a entrar, excepto yo, excepto Estados Unidos. Y obviamente pues Estados Unidos no le mete varo, obviamente no le mete cuotas. La ONU tiene oficinas, tiene ramas, tiene incluso un ejército, ¿sale? Pues esas cosas cuestan dinero. ¿De dónde salen? De las cuotas que dan los países. Estados Unidos, al no participar en la Liga de las Naciones, al ser la única potencia vigente sin estar destruida, pues prácticamente deja esto sin recursos. Digo, la ONU no sirve para ni madre, esta servía para menos, era la ONU pobre, ¿no? Entonces, es el primer intento que tenemos de una institución de orden mundial, ¿va? Y por último, tenemos la desaparición de los imperios o la separación de los imperios, ¿vale? El imperio austrohúngaro, ¿en qué se convierte? ¿En qué se separa? ¿En cómo se llama este país? Austria y Hungría, ¿verdad? En Austria y Hungría. Y el imperio turco-otomano pues se convierte en lo que conocemos como Turquía. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas hasta acá en la Primera Guerra Mundial? Sale de ser el primer conflicto que vamos a tener del siglo XX. Y pues con esto, el siglo XX está chido, la verdad, a mí me gusta bastante. Con esto ya vamos al último siglo de nuestro temario. ¿Va? ¿Dudas hasta acá, chicas, chicos? No.